Tiene la palabra el diputado Echegaray. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir desde dónde vengo a rechazar este fallo de la Corte que hoy tiene en su principal agenda a toda la política de la Argentina. Fundamentalmente, no podría ser de otra manera. Yo hace poco tiempo en este mismo recinto propuse un homenaje a dos víctimas de la dictadura militar, a Sergio Caracachov y a Domingo Teruggi. Mal haría entonces vilipendiar mi propia postura política y hoy no ser enfático y claro a la hora de rechazar este fallo. También quiero decir y quiero plantear, porque escuché aquí por parte de la bancada del Frente para la Victoria, algo que no termina de quedar claro. ¿Dónde estuvo Alfonsín en la lucha grande por los derechos humanos en la Argentina? Para el presidente de su bloque, Alfonsín estaba en las grandes páginas de la lucha por los derechos humanos. Para otros diputados preopinantes, todo empezó en el 2003. Y esto, francamente, habla a las claras de que hay que ponerse de acuerdo, empezando por la bancada del Frente para la Victoria. Yo puedo decir, como joven que era al momento de ser convocado a esa larga marcha de la recuperación de la democracia, al momento de ser convocado junto a miles de jóvenes por Raúl Alfonsín, que sí puedo dar testimonio y saber dónde estaba el viejo en aquellos momentos. El viejo estaba hasta las pelotas en la lucha por los derechos humanos, la justicia y la memoria en la Argentina. Y empiezo por dar algunos ejemplos, porque en honor a la verdad y a la construcción histórica habría que decir que junto con otros hombres, Alfonsín en plena dictadura estaba en la PDH, junto, por ejemplo, a Alfredo Bravo, o por ejemplo a Graciela Fernández Meijide, acompañando la lucha también de las madres y de las abuelas, cuando había que jugarse, cuando no había que esconderse, cuando había que presentar habeas corpus y había que tener pelotas para estar frente a una maquinaria feroz del terrorismo de Estado. Yo puedo dar testimonio, como muchos pueden dar testimonio de esa lucha. Por eso, mientras otros estaban seguramente haciendo pingües negocios en algunos otros lugares, Alfonsín, yo sí sé dónde estaba. Alfonsín derogó la ley de autoamnistía de los militares una vez en el gobierno, porque él lo había prometido en la campaña electoral, mientras que el partido de la oposición en ese momento proponía no derogar la ley de autoamnistía por considerar la cosa juzgada. Eso también responde a la verdad histórica y hay que decirlo. Alfonsín creó la CONADEP y allí convocó a hombres y mujeres del ámbito de la política, pero también de la cultura y de los derechos humanos, y se produjo en ese ámbito, prologado por el genial escritor Ernesto Sábato, el Nunca Más. También propició el juicio a las juntas, al terrorismo de Estado y a todos aquellos que habían sido responsables del terrorismo de Estado en la etapa embrionaria del terrorismo de Estado, teniendo en cuenta que también López Rega pasó sus días en cárceles en el gobierno de Alfonsín. Entonces, yo sí sé dónde estaba Alfonsín, porque hay que ir aclarando estas cuestiones. También en el punto en el que se nos convoca hoy, por supuesto, cómo no va a causar dolor los enormes testimonios que aquí se dieron y que de alguna manera comprometen a todo el pueblo argentino, a la política y a todos los que hacemos política con esa lucha. Esos son los testimonios de mayor dolor y los que tienen seguramente mayor basamento para dar hoy testimonio en esta posición política frente a este fallo. Pero se habla mucho del cambio de época, que esto pudo ser posible en el marco de un cambio de época. Y yo quiero recordar, traer a la memoria, que en el año 2013 hubo otro caso, el caso Simón, que tenía una condena a 19 años y fue conmutada a 11 años por el 2x1 también. Y quiero ser coloquial en esto también, porque en aquel momento no hubo cambio de época y la Corte, por una fórmula ritual, dejó en firme la primera y la segunda instancia
en este fallo. En definitiva, consagró lo mismo que se está consagrando ahora. Y quiero ser coloquial, la misma mierda con distinto olor. Es la misma situación que tenemos hoy, pero en aquel momento no generó estas dobles y triples lecturas del posible cambio de época. Yo quiero expresar que estoy muy satisfecho por las posiciones de la bancada a la que pertenezco, de Cambiemos, y que van a quedar expresadas aquí hoy, que van a quedar expresadas en una decisión firme y tajante respecto del rechazo a este fallo. También estoy en línea con lo planteado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que fue taxativamente clara en este punto, por el jefe de gabinete, Marcos Peña, y por el ministro Garabano. No es que hay dobles lecturas y no es que se leen encuestas, como se dice ahí. O en esto se razona de acuerdo a principios y en ese sentido se obra. Por eso que hoy podemos sacar seguramente con inmensa mayoría de este cuerpo un dictamen absolutamente de rechazo a lo planteado por la Corte en el fallo a que se alude. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado.